Bienvenidos una vez más a su refugio favorito para destapar los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Soy y como siempre estoy absolutamente electrizada de tenerlos a bordo en este viaje de exploración a las profundidades del corazón, ese campo minado donde las pasiones florecen y a veces estallan en mil pedazos. Hoy, damas y caballeros, valientes guerreros de la curiosidad, nos adentraremos en un territorio conocido por muchos, pero comprendido por pocos, la dolorosa y, para algunos, inexplicable ruptura de Serkan y Özge. Sí, lo sé, aún duele. La pareja que nos vendió sueños de amor eterno, la que decoraba nuestras pantallas con momentos de ensueño y suspiros robados, se separó. Y aquí, lejos de los focos cegadores y las fachadas pulidas, nos atreveremos a levantar las alfombras y examinar el polvo que se escondía debajo. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones, si eres un nuevo rostro en este rincón de Internet, te invito formalmente a suscribirte y activar esa campanita traviesa. ¿Por qué? Porque no querrás perderte ni una pizca del drama que está por venir, ni un detalle de las exclusivas que compartimos con esta familia de chismosos profesionales. Además, al unirte te conviertes en miembro de esta comunidad vibrante, donde el análisis, la especulación y el debate son el pan de cada día. Y si ya eres un veterano, un alma leal a esta causa, bienvenido a casa. Prepara tus provisiones, ajusta tu cinturón de seguridad emocional y acomódate en tu asiento, porque esto está a punto de descontrolarse. Basta de preámbulos. La ruptura de Serkan y Özge. ¿Qué demonios pasó realmente? A simple vista, eran la personificación de la perfección. Él, el apuesto galán turco con una mirada capaz de derretir hasta el acero más templado, ella, la belleza etérea y talentosa, con una sonrisa que iluminaba cualquier rincón oscuro. Sus redes sociales eran un oasis de cursilería edulcorada, fotos rebosantes de amor, mensajes dignos de un poema de Neruda y apariciones públicas coreografiadas a la perfección. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, un anuncio de felicidad con el sello de garantía de Hollywood. Pero como bien sabemos, mis queridos amigos, no todo lo que reluce es oro, y a menudo, las apariencias engañan. Bajo esa superficie cuidadosamente elaborada, se ocultaban fisuras, tensiones subterráneas y conflictos silenciados que, con el paso del tiempo, se convirtieron en una avalancha que arrasó con los cimientos de la relación. Y aquí, en este punto crucial, es donde nos aventuramos en esa zona prohibida, ese lado oscuro que la prensa evita mencionar y que los protagonistas prefieren ignorar. En primer lugar, es fundamental comprender la magnitud de la presión mediática a la que estaban sometidos. Serkan y Özge eran un objetivo constante para los paparazzi, los tabloides y los blogs de chismes. Cada uno de sus movimientos, cada palabra pronunciada, cada gesto capturado era objeto de análisis forense por parte de una legión de fans y una prensa hambrienta de titulares. Imaginen por un instante vivir bajo esa lupa implacable, conscientes de que cada paso que dan es vigilado, juzgado y a menudo, distorsionado. Esa presión incesante puede resultar asfixiante, generando un estrés descomunal que carcome la relación desde adentro. Además, la fama, como todos sabemos, tiene un precio muy alto. Las agendas repletas de compromisos, los viajes constantes entre continentes y la escasez de tiempo de calidad pueden hacer mella en cualquier pareja, sin importar cuán profundamente enamorados estén. Los rumores susurran que Serkan, con una carrera que ascendía a velocidad supersónica, pasaba la mayor parte del tiempo lejos de casa, filmando en exóticas locaciones y cumpliendo con obligaciones profesionales interminables. Özge, por su parte, también estaba completamente inmersa en su propia carrera, lo que dificultaba aún más encontrar momentos para reconectar y alimentar la llama del amor. Pero no todo se reduce a la falta de tiempo y la implacable presión mediática. También se habla de diferencias fundamentales, abismos irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Al parecer, Serkan estaba obsesionado con su carrera, escalando peldaños hacia el éxito, y no sentía la necesidad apremiante de sentar cabeza a corto plazo. Özge, en cambio, anhelaba la estabilidad, soñaba con formar una familia, llenar su hogar con el sonido de risas infantiles y construir un futuro sólido junto a su amado. Esta disparidad de deseos y expectativas, como una grieta en el hormigón, generó tensiones latentes y discusiones cada vez más frecuentes que, con el tiempo, se volvieron insoportables. Otro factor que pudo haber contribuido significativamente a la desintegración de la relación fue la sombra inquietante de terceras personas. Los rumores de infidelidad, como fantasmas persistentes, siempre rondan a las parejas famosas, acechando en las sombras y alimentando la desconfianza. Serkan y Özge no fueron la excepción a esta regla cruel.
Se especuló sobre posibles aventuras extramaritales de Serkan con compañeras de reparto, actrices deslumbrantes que compartían escenas íntimas en la pantalla. También se rumoreó sobre un supuesto romance de Özge con otro actor, un galán en ascenso que le dedicaba miradas cómplices en eventos públicos. Aunque nunca se confirmaron oficialmente estas acusaciones, el mero hecho de que existieran los rumores, la simple insinuación de una traición, pudo haber sembrado la semilla de la desconfianza y el veneno de los celos en el corazón de la relación. Además, no podemos ignorar el papel omnipresente de las redes sociales en este drama moderno. Si bien las plataformas digitales pueden ser una herramienta útil para mantener a los fans al tanto de sus vidas y proyectos, también pueden convertirse en un arma de doble filo, capaz de infligir heridas profundas en una relación. La constante exposición a la mirada pública, la necesidad de proyectar una imagen perfecta y la inevitable comparación con otras parejas, con sus vidas aparentemente idílicas, pueden generar inseguridades paralizantes y resentimientos silenciosos. Se dice que Serkan era un usuario compulsivo de las redes sociales, compartiendo cada detalle de su vida con sus millones de seguidores, mientras que Özge se sentía incómoda con esa constante exposición, prefiriendo mantener un perfil más bajo y proteger su privacidad. Esta divergencia en sus actitudes hacia las redes sociales también pudo haber sido un punto de fricción constante entre ellos, un motivo de discusión recurrente. Pero más allá de todos estos factores externos, de estas presiones y tentaciones que acechaban en el mundo del espectáculo, creo que es fundamental recordar una verdad universal: las relaciones son intrínsecamente complicadas, un laberinto de emociones y compromisos que no siempre conducen a un final feliz, por más amor que exista al principio. A veces las personas cambian, evolucionan en direcciones opuestas, sus caminos se bifurcan y lo más sensato es tomar rumbos diferentes, por doloroso que sea. Quizás Serkan y Özge en lo profundo de sus corazones, simplemente se dieron cuenta de que no estaban destinados a compartir un futuro juntos, que sus visiones de la vida eran incompatibles a largo plazo, y que era mejor separarse antes de que la situación se volviera irremediablemente tóxica, antes de que el resentimiento y la amargura envenenaran los recuerdos compartidos. Y ahora hablemos de la reacción del público, de la tormenta de emociones que se desató cuando la noticia de la ruptura se hizo pública. Como era de esperar, el anuncio causó conmoción y tristeza entre los seguidores de la pareja, un terremoto emocional que sacudió los cimientos de sus creencias en el amor verdadero. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un simple rumor, una cruel invención de la prensa sensacionalista. Pero cuando la confirmación oficial llegó como un jarro de agua fría, la reacción generalizada fue de decepción y desilusión. Algunos fans, cegados por la ira, culparon a Serkan, acusándolo de ser infiel, de no valorar el amor incondicional de Özge, de ser un egoísta que anteponía su carrera a la felicidad de su pareja. Otros, más comprensivos, culparon a la presión mediática, a la falta de tiempo, a las exigencias implacables del mundo del espectáculo. Pero la mayoría simplemente lamentó la pérdida de una pareja que les había hecho creer en la magia del amor, en la posibilidad de encontrar un alma gemela en este mundo caótico. En cuanto a Serkan y Özge, ambos han optado por mantener un perfil relativamente bajo desde la ruptura, evitando alimentar el fuego de la especulación. Han eludido las preguntas directas sobre el tema en entrevistas, prefiriendo enfocarse en sus carreras profesionales, en sus nuevos proyectos y en sus metas personales. Se rumorea que la separación fue amistosa, que ambos quieren mantener una relación cordial, basada en el respeto mutuo y los buenos recuerdos. Sin embargo, es evidente que la ruptura ha sido un golpe duro para ambos, una herida que tardará en cicatrizar. Entonces, ¿cuál es la lección que podemos extraer de este drama amoroso? Creo que la principal lección es que las relaciones son un trabajo constante, una inversión a largo plazo que requiere compromiso inquebrantable, comunicación abierta y respeto mutuo. No importa cuán perfectas parezcan las cosas desde el exterior, siempre habrá problemas y desafíos que superar. Y a veces simplemente no se puede. A veces el amor no es suficiente para superar las diferencias irreconciliables, para resistir las presiones externas, para mantener viva la llama de la pasión. También es importante recordar que la fama y la fortuna no garantizan la felicidad. La presión mediática, la falta de tiempo de calidad, la constante exposición a la crítica y la tentación pueden ser perjudiciales para una relación, minando su estabilidad y erosionando su confianza. Y por último, pero no menos importante, es fundamental ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja sobre lo que realmente queremos y esperamos de la vida. Si hay diferencias irreconciliables, si nuestros caminos se separan,
lo mejor es ser valientes, afrontar la verdad y tomar decisiones difíciles antes de que sea demasiado tarde, antes de que el daño sea irreparable. En resumen, la ruptura de Serkan y Özge es un recordatorio de que las relaciones son complejas, impredecibles y que no siempre tienen un final de cuento de hadas. La presión mediática, la falta de tiempo, las diferencias en los planes de futuro, la aparición de terceras personas y la propia evolución individual pueden ser factores que contribuyen al colapso de una relación. Pero al final, lo más importante es ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja, priorizar el respeto mutuo y tomar decisiones que sean lo mejor para ambos, aunque eso signifique separarse y seguir caminos diferentes. Bueno, mis queridos chismosos, mis expertos en dramas del corazón, espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la ruptura de Serkan y Özge. Ha sido un placer compartir mis reflexiones con ustedes, desentrañar los misterios ocultos y explorar las profundidades de esta historia de amor que llegó a su fin. Antes de despedirme, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo, por unirse a esta comunidad y por compartir sus propias opiniones y experiencias. Significa mucho para mí que estén aquí, que me acompañen en este viaje de exploración y que formen parte de esta gran familia. Ahora los invito a que me cuenten en los comentarios qué opinan ustedes sobre la ruptura de Serkan y Özge. ¿Creen que había alguna posibilidad de que pudieran superar sus problemas y salvar su relación? ¿O creen que la separación era inevitable, que sus caminos estaban destinados a separarse? Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este análisis profundo y de esta exploración de los secretos ocultos detrás de la ruptura, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes jugosos, más análisis profundos y más historias de amor que nos roban el aliento. Hasta la próxima. Besos.